Petro le dejó 3 bombas escondidas en el gobierno a Abelardo de la Espriella y la primera explotó en pleno terremoto. Fue la mismísima Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, el organismo encargado de gestionar catástrofes como el terremoto que acaba de sufrir Colombia. Y allí, de la Espriella, cuando asumió, como no llevaban 72 horas en el poder y se produjo este movimiento sísmico, tuvo que quedarse por un tiempo con el hombre que había dejado Petro. Javier Pava es su nombre. Y es el hombre que en representación de Petro, pero ya en el gobierno de la Espriella, ordenó que no llegara ayuda extranjera en términos de equipos de rescate USAR, como se conocen los equipos especializados en la búsqueda y rescate urbano. Esto se conoció en una carta que el martes, cuando ya habían pasado más de 24 horas después del terremoto, le envió al canciller Omar Bula, donde dice textualmente: te leo. A esta hora el país cuenta con 25 grupos con capacidad de búsqueda y rescate que permiten atender las necesidades operacionales en las zonas afectadas. Con base a la evaluación realizada hasta el momento y en las capacidades nacionales disponibles a través del programa de búsqueda y rescate, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres considera que en esta etapa de la emergencia no es necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales. Es decir, habían pasado más de 24 horas, había un montón de países que se estaban ofreciendo como Estados Unidos, Israel, Perú, El Salvador, entre otros, y Colombia decía que no por recomendación de este funcionario que había dejado Petro. El propio Javier Pava reconoce ahora que luego terminó aceptando solamente la llegada de expertos de los Estados Unidos. Ahora, ¿a quién se le puede ocurrir que con solo 25 equipos se podía atender a una catástrofe que tiene más de 130.000 personas damnificadas en varias ciudades distribuidas en más de 5 departamentos distintos de todo el eje cafetero de Colombia? ¿Es una acción deliberada? ¿Buscaba afectar al gobierno de la Espriella? Bueno, hay un dato clave acá, y es que Petro, cuando se conoce la decisión del gobierno de la Espriella de desplazarlo a Javier Pava, poner a un hombre del propio de la Espriella, esto se produce el martes por la noche, y entonces sí, activar la llegada de rescatistas internacionales, Petro publica un mensaje donde dice: este es el mensaje que me manda el director de la Unidad de Gestión de Riesgo al final de mi gobierno que, importante esto que voy a decir ahora, me duró hasta ayer a la noche. Me duró, es decir, reconoce Petro que era un topo suyo en el gobierno de la Espriella. Lo dice abiertamente, explícitamente. Y entonces cita un mensaje que, estando en el gobierno de la Espriella, le envía Javier Pava a Petro, donde dice: presidente, buenos días. El martes a la noche me informaron de la posición del nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Tuve que trabajar con Abelardo de la Espriella y su gabinete en las primeras horas de respuesta al terremoto para sacar adelante las actividades operativas urgentes para salvar vidas. Pero se requiere definir el modelo de respuesta, las prioridades, los aliados y el esquema de financiamiento. Y es imposible trabajar con ellos, dice Javier Pava, porque las diferencias son abismales y donde lo que prima es el interés político fundamentalista y el neofascismo. Esto es lo que le dice Javier Pava a Petro y cuenta el expresidente en un mensaje de X. Para embarrarla aún más, Pava, cuando se conoce que había sido él quien había recomendado que en esas primeras 72 horas, que son críticas para salvar vidas porque son las ventanas donde es probable encontrar gente con vida debajo de los escombros, y en ese periodo fue que él demoró entre 24 y 48 horas, él, criticado entonces por todos lados, publica un video en el cual reconoce que estaba actuando en representación de Petro porque no reconocía como legítimo, en definitiva, al gobierno de la Espriella. He actuado de manera responsable en el cargo de mis funciones y de manera coherente con el gobierno al que represento, que es el gobierno del presidente Petro. Y esta es la gran bomba que le deja Petro a de la Espriella. Es que no reconoce el triunfo de quien abiertamente ganó las elecciones porque no hubo una sola observación internacional que dijera que hubo ni la más mínima irregularidad en el proceso. Y no solo eso, sino que Petro está diciendo abiertamente que debe haber una resistencia y llamó, de hecho, a la creación de milicias armadas para resistir al gobierno de la Espriella. Con lo cual, todas las personas que hoy responden a Petro, que por cierto dijo que él es el jefe de la mitad del país por
la casi mitad del país que votó por Iván Cepeda, todos los hombres que siguen en el Estado y que sienten que están respondiendo a Petro, no te quepa ninguna duda, son topos que van a hacer todo lo posible por obstaculizar el gobierno de la Espriella, porque está claro, no tienen ningún límite sin ni siquiera respetar la democracia. La segunda bomba que Petro le deja de la Espriella es la de los grupos criminales, que hoy son en Colombia muchísimo más poderosos de lo que eran hace 4 años. Sí, por supuesto, Colombia tiene un conflicto interno que lleva más de 6 décadas. No obstante, el crecimiento que registraron todos estos grupos en el marco de la política de paz total de Petro, que supuestamente pretendía pactar con todos ellos y conseguir que se desarmen todos, pero no se desarmó ninguno, sino que ocurrió todo lo contrario, lo cierto es que lo que logró es precisamente la guerra total, el fortalecimiento de todos estos grupos con quienes hay muchísimas evidencias. En el fondo, Petro, que es un exguerrillero, que hasta último momento en su gobierno seguía reivindicando lo hecho por el M-19, el grupo al que él perteneció, un grupo terrorista que asesinó a personas de todo tipo, secuestró a personas de todo tipo y es responsable incluso de uno de los hechos más infames de la historia de Colombia, como fue el asalto a la sede del Tribunal de Justicia, con la sospecha de que encima lo estaba haciendo en coordinación con Pablo Escobar. Digo, para tener dimensión de lo que era el M-19, la sospecha es que Petro, en rigor, y sectores del petrismo actuaron en coordinación con muchos de estos grupos criminales que de hecho sabemos que hicieron campaña por Iván Cepeda en las últimas elecciones. Pero los datos son contundentes. Los grupos criminales tenían en Colombia, antes de que llegara Gustavo Petro al poder, 15.120 integrantes según las estimaciones. Llegaron el año pasado a los 28.800, es decir, prácticamente se duplicó la cantidad de terroristas en Colombia en los 4 años de Petro en la presidencia. Grupos como el Clan del Golfo, hoy el más importante de todos, tienen hoy 10.000 integrantes. Estamos hablando de una estructura que creció un 152% desde 2022. 152% creció la estructura del Clan del Golfo. El ELN, que es el segundo grupo del país en cuanto a la cantidad de combatientes, tiene hoy 7.000 integrantes, que son un 22% más de lo que tenían en 2022. Y el Estado Mayor Central, que es la principal de las disidencias de las FARC, la que lidera Iván Mordisco, escucha bien, creció en 109% en cuanto al número de integrantes. Hoy tiene 4.400 y es considerado el tercer grupo. Pero no es solo una cuestión de cantidad de integrantes, hay que ver lo que pasó en el territorio. En algunos casos duplicaron su presencia territorial. Por ejemplo, el Clan del Golfo, que tenía presencia en 253 municipios, hoy tiene presencia en 392 municipios. El ELN tenía presencia en 189 municipios, hoy tiene presencia en 231 municipios. Las disidencias de la FARC tenían presencia en 230 municipios, hoy tienen presencia en 299 municipios. De la mano de esta presencia de territorial, la presencia de la cocaína, que sigue siendo el gran negocio de los grupos criminales colombianos. Primero, miremoslo en términos del cultivo de hoja de coca. En 2022, Colombia tenía 230.000 hectáreas cultivadas. Esto llegó en 2024, el último año con datos disponibles, a 261.000 hectáreas cultivadas. Es el máximo de la historia registrada de Colombia, más allá de ser un aumento significativo. Y esto va de la mano de un aumento potencial, porque obviamente es muy difícil medirlo, a diferencia de los cultivos de coca, es de la mano de un aumento potencial de la producción de cocaína, de clorhidrato de cocaína. En concreto, los datos son impactantes. La producción potencial de cocaína pasó de 1.700 toneladas en 2022 a 3.000 toneladas en la actualidad, es por lo menos datos oficiales del Grupo de las Naciones Unidas para el Crimen Organizado. Y obviamente, de la mano de más combatientes, más presencia territorial, más presencia en el narcotráfico, la violencia, que también tiene signos claros de estar aumentando. Solamente lo que dice el Comité Internacional para la Cruz Roja es categórico. Dice que el año pasado, 2025, fue el peor año en materia humanitaria del conflicto de la última década en Colombia. Solo durante 2025 se registraron más de 235.000 casos de personas desplazadas de sus casas de forma individual y más de 87.000 desplazamientos masivos. Vos fíjate el impacto humanitario de lo que estamos hablando de este conflicto, que ha crecido, con datos además que son elocuentes en varios delitos. Por ejemplo, el secuestro que es utilizado por estos grupos creció 133%
2% en 2025, según la Fundación de Ideas para la Paz. Los ataques contra la fuerza pública, contra policías, contra militares, crecieron 62%. Los ataques contra infraestructura y bienes de civiles, un 58%. Y en ambos casos son los números más altos en una década, para que tengamos dimensión de el tamaño de esta bomba que Petro le deja a De la Espriella. Y la tercera bomba que le deja Petro a De la Espriella es la económica. Un país con los números en rojo y las finanzas a punto de estallar. Por supuesto, Petro se fue jactándose de que la economía creció, es verdad, un moderado 2%, un poquito más del 2% tanto en 2025 como en el primer trimestre de 2026. De que la pobreza bajó, es cierto, la pobreza bajó más de 10 puntos, pero lo que no te cuenta es de que la forma a través de la cual creció la economía y bajó la pobreza es una forma que es pan para hoy, hambre para mañana. Un gigante con pies de barro, como hacen y han hecho siempre todos los populistas a lo largo de la historia de América Latina. ¿Por qué? Porque esto se nutrió principalmente de un aumento del gasto público. Los datos de déficit fiscal son realmente abrumadores. Para que quede claro, estos datos que justamente cuenta la CARF, que es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El déficit primario, es decir, que es el exceso de gasto directamente corriente del Estado, pasó de 2,4% del PBI en 2024 a 3,5% en 2025. Es decir, creció más de un punto del PBI el gasto primario. Esto significa que termina Colombia teniendo el año pasado un déficit global, contando también el pago de intereses de la deuda, que llega a 6,7% del PIB. Es, sacando a Brasil, el déficit fiscal más grande de toda América Latina, si tomamos obviamente las principales economías de la región. De la mano de esto, obviamente es una bomba ligada a la deuda. ¿Por qué? Porque en este momento la relación entre la deuda y la economía y el tamaño total de la economía es que representa el 60% del PBI. Claro, la única forma de que con el nivel de déficit que tenés de casi 7 puntos del PBI no te veas obligado a seguir endeudándote para financiar ese déficit sería hacer un ajuste brutal. Efectivamente, De la Espriella tenía la idea de hacer un ajuste un poquito inspirado en el que hizo Milei en la Argentina. Lo que pasa es que tengamos dimensión del nivel de ajuste del que tendríamos que estar hablando, porque lo que estima justamente la CARF es que para estabilizar el nivel de deuda en el 60% de la economía, Colombia necesitaría mantener desde 2027 durante muchos años un superávit primario de entre 0,5 y 1,4% del PBI. Es decir, tendría que hacer un ajuste aún mayor que el que hizo Milei. Con un dato, solamente las estimaciones iniciales de lo que cuesta el terremoto en materia de reconstrucción y en materia de atención de las cuestiones más urgentes se estiman más de 6.000 millones de dólares. Es decir, solamente para atender el terremoto va a tener que gastar un punto más del PBI de lo que había gastado el año pasado. Esto explica por qué las principales calificadoras de riesgo internacionales vienen bajando la nota crediticia de Colombia, que en el caso de Standard & Poor's, una de las más prestigiosas del mundo, la redujo de BB a BB-. Es decir, Colombia, de los países que venían siendo más confiables de la economía latinoamericana, empieza a tener números cada vez más bajos. Pero además de todo esto, además de la cuestión fiscal, Petro se metió con la joya de la corona, con el petróleo, uno de los principales fuentes de ingresos de divisas que tiene Colombia, porque solamente la inversión extranjera en petróleo entre 2023 y 2025 cayó 34%. De la mano de esto, la producción petrolera también cayó. ¿Cuánto? Un 4%. Hoy están aproximadamente 746.000 barriles diarios. La Argentina, con toda la inversión que está haciendo, por ejemplo, en petróleo no convencional en Vaca Muerta, ya está superando claramente a Colombia, que justamente es un país que tiene un petróleo mucho más accesible, que con mucha menos inversión se podría sacar. Esto, a lo que hay que sumar, es a las medidas y a las reformas que tomó Petro, que ponen cepos en la economía y que esencialmente la hacen mucho más cara. Solo un ejemplo, la reforma laboral. Todas las trabas que ponen, los sobrecostos según el horario en el que se trabaja, según las condiciones y varias cuestiones más, lo que genera es aproximadamente, según y dependiendo del tipo de empresa, una suba de los costos laborales que se van a empezar a sentir ahora
y sobre todo desde el año que viene, cuando esté completamente en funcionamiento la reforma, una suba de costos laborales de entre el 6 y el 35%. Eso es menos competitividad, eso es menos empleo y sobre todo menos empleo registrado en un país donde el 55% del empleo ya es informal. Este es solo un repaso muy somero de las múltiples bombas que Gustavo Petro le ha dejado a Abelardo de la Espriella, que ya sin el terremoto tenía un camino muy complejo por delante. Después de este terremoto realmente va a tener que volverse un experto en desactivar bombas si quiere lograr llegar con éxito a entregar el mandato dentro de 4 años. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete a mi canal y te espero en el próximo video. Chao.